Las luces fluorescentes de la tienda zumbaban en lo alto mientras Marcus Thompson observaba cómo las manos de la joven cajera temblaban incontrolablemente sobre el escáner de código de barras. La mirada de Jessica se dirigía repetidamente hacia las puertas de cristal donde una camioneta negra estaba parada en el estacionamiento, con sus ocupantes ocultos en la sombra. Lo que debería haber sido una simple compra de leche a medianoche con su hija de 7 años se había convertido de repente en algo completamente distinto. Preguntó Jessica Marcus en voz baja, con sus instintos marinos despertando. ¿Todo bien? El escáner se le resbaló de las manos temblorosas y cayó sobre el mostrador. Marcus, por favor, llama a la policía. Ya verán. Me están buscando. La noche había comenzado como cualquier otra noche de martes en los suburbios de Colorado. Marcus había estado ayudando a su hija Grace con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. El cálido resplandor de la lámpara colgante creaba un círculo de concentración alrededor de su pequeña figura. Su lápiz se movía con cuidado por la hoja de ejercicios, sacando ligeramente la lengua de una forma que siempre le recordaba a su madre. El parecido lo asaltaba en momentos inesperados como esos, un leve dolor que se había suavizado durante los 3 años transcurridos desde el accidente. Grace lo miró con esos mismos ojos color avellana que habían pertenecido a Sarah, su difunta esposa. «Papá, ¿podemos desayunar panqueques mañana?», preguntó, dejando de lado sus problemas de multiplicación por preocupaciones más urgentes. Marcus echó un vistazo al cartón de leche casi vacío en la encimera. Habían hecho su rutina habitual de compras el domingo, pero el estirón de Grace los había hecho consumir leche como si fuera algo pasado de moda. «Solo si tenemos leche, cariño», dijo, sabiendo ya lo que eso significaba. El supermercado más cercano cerraba a las 10, pero Murphy's 247, en Maple Street, permanecía abierto las 24 horas. No era el lugar más limpio de la ciudad, y el café siempre sabía como si hubiera estado preparándose desde la administración Clinton, pero cumplía su función para emergencias nocturnas. Marcus había ido allí innumerables veces a lo largo de los años, generalmente para recoger útiles escolares olvidados o ingredientes de última hora para la cena cuando su planificación de comida se desmoronaba. Al entrar al estacionamiento del supermercado, Grace ya estaba medio dormida en su silla elevadora, aferrada al elefante de peluche que la acompañaba a todas partes. El aire de diciembre les mordía la cara mientras Marcus la llevaba adentro, su pequeño cuerpo cálido contra su pecho. La campana familiar anunció su llegada, y la intensa luz fluorescente hacía que todo pareciera sombrío y clínico. Detrás del mostrador estaba una joven que Marcus había visto antes durante sus salidas nocturnas, Jessica, según su placa de identificación. Parecía tener 20 y tantos años, con el cabello castaño hasta los hombros, que a menudo se recogía detrás de la cabeza. Oídos cuando estaba nerviosa. Esa noche algo era diferente en su comportamiento habitual. Sus movimientos parecían espasmódicos, inseguros, y no dejaba de mirar hacia los escaparates con una expresión que Marcus reconoció de sus días en el ejército, la mirada de alguien que espera problemas. Bajó a Grace con cuidado, y ella inmediatamente se dirigió al pasillo de dulces con la eficiencia experta de una niña que sabe exactamente dónde se esconden los buenos. Marcus tomó un galón de leche de la sección refrigerada, agregó una caja del cereal favorito de Grace y un paquete de su almuerzo escolar. Compras simples y rutinarias que deberían haberle llevado 5 minutos. Pero al acercarse al mostrador, todos sus instintos, agudizados durante 2 misiones en Afganistán, comenzaron a enviar señales de alarma a través de su sistema nervioso. Las manos de Jessica no solo temblaban. Temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el escáner con firmeza. Una fina capa de sudor cubría su frente a pesar del agresivo aire acondicionado de la tienda, y su respiración era entrecortada y superficial. Marcus siguió su mirada hacia el estacionamiento y vio lo que había captado su atención. La camioneta negra que había visto al llegar seguía allí, con el motor en marcha y el escape visible en el frío aire nocturno. 2 figuras estaban sentadas dentro,
con los rostros oscurecidos por la sombra y las ventanas tintadas del vehículo. Algo en su quietud parecía depredador, como lobos esperando el momento oportuno para atacar. El ejército le había enseñado a Marcus a confiar en su instinto, y ahora mismo su instinto le gritaba que esta joven estaba en serios problemas. Había visto suficientes personas asustadas en su vida como para reconocer el terror genuino, y Jessica se estaba ahogando en él. Sus ojos tenían la mirada desesperada de alguien que se había quedado sin opciones y se enfrentaba a las consecuencias de las que no podía escapar. Grace apareció a su lado, sosteniendo un paquete de ositos de goma y mirándolo con ojos esperanzados. La inocencia del momento contrastaba marcadamente con la tensión que crepitaba en el aire, y Marcus sintió el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pasara lo que pasara, la seguridad de su hija tenía que ser lo primero. Pero alejarse y dejar a esta joven para que se enfrentara a lo que le esperaba en esa camioneta se sentía como un abandono. Poniéndose todo lo que había jurado proteger. El escáner volvió a caer al suelo con un ruido metálico cuando las manos temblorosas de Jessica perdieron el control por completo. Miró a Marcus con ojos que parecían ahogarse, y él vio algo allí que le oprimió el pecho al reconocerlo. Era la misma expresión que había mostrado en los meses posteriores a la muerte de Sarah, la mirada de alguien que había perdido el control de su vida y no veía la manera de volver a tierra firme. Lo que sucediera después lo cambiaría todo, aunque Marcus aún no podía saberlo. Solo sabía que una joven necesitaba ayuda, y darle la espalda a alguien en apuros nunca había sido una opción para él. Ni en Fallujah, ni en Kandahar, y mucho menos en una tienda de conveniencia en los suburbios de Colorado, donde su hija estaba eligiendo dulces y haciendo preguntas inocentes sobre el desayuno. La campana sobre la puerta sonó suavemente en el silencio artificial, y Marcus se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara en los próximos segundos tendría consecuencias inimaginables. Pero el motor de la furgoneta seguía en marcha y las manos de Jessica temblaban. Y a lo lejos, Grace tarareaba una canción que había aprendido en la escuela, felizmente inconsciente de que su padre estaba a punto de meterse en algo que pondría a prueba todos sus principios sobre proteger a los inocentes y hacer lo correcto, incluso cuando el precio era imposible de calcular. Marcus tomó su decisión como había tomado innumerables otras en zonas de combate, con una seguridad rápida y sin tiempo para segundas intenciones. Se inclinó sobre el mostrador. Su voz era apenas un susurro, pero con la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes bajo presión. Jessica, mírame. Pase lo que pase, vamos a averiguarlo. Pero primero, necesito que me digas exactamente a qué nos enfrentamos. La mirada de la joven iba de Marcus a la furgoneta, y su respiración se volvía más errática a cada segundo que pasaba. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. Las palabras parecían atascarse en su garganta como si fueran demasiado peligrosas para soltarlas al mundo. Finalmente, logró pronunciarlas con una voz tan baja que Marcus tuvo que esforzarse para oírla. No son policías, susurró, mirando nerviosamente a Grace, que seguía examinando la selección de dulces con la seria concentración de una niña de 7 años que toma decisiones cruciales. Allí trabajan para alguien que cree que tengo algo que le pertenece, algo que ya no tengo. Marcus sintió la familiar opresión en el pecho que siempre acompañaba al momento en que una situación pasaba de potencialmente peligrosa a realmente mortal. Había aprendido a confiar en esa sensación en lugares donde confiar en ella significaba la diferencia entre volver a casa y ser enviado de vuelta en una caja envuelta en una bandera. En ese momento, le decía que Jessica no solo estaba asustada. Estaba aterrorizada de la forma en que solo se sentía al saber exactamente de lo que la gente era capaz cuando deseaba algo con todas sus fuerzas. La campana sobre la puerta volvió a sonar, y Marcus giró la cabeza hacia el sonido con reflejos agudizados por tantas noches escuchando pasos inapropiados. Pero era solo otro cliente, un hombre de mediana edad con chaqueta de construcción que se dirigió directamente a la máquina de café sin prestar atención al drama que se desarrollaba en la caja. El alivio de Jessica fue visible, pero efímero. Agarró el brazo de Marcus con dedos que sentía como hielo a través de la manga de la chaqueta.
Me está ganando tiempo, dijo, hablando más rápido, como si las palabras pudieran escaparse si no las pronunciaba con la suficiente rapidez. Pero no esperarán mucho más. Me han estado siguiendo durante 3 días, y esta noche se han cansado de jugar. Mark ha procesado esta información con la eficiencia metódica de alguien entrenado para evaluar amenazas y formular respuestas bajo presión. 3 días de vigilancia significaban que no eran delincuentes al azar buscando un golpe fácil. Eran organizados, pacientes y tenían objetivos específicos. El hecho de que hubieran esperado tanto sugería que eran muy cuidadosos o muy peligrosos, posiblemente ambas cosas. Grace apareció de nuevo a su lado, esta vez con 2 opciones de dulces diferentes y con la expresión de quien se enfrenta a una decisión imposible. Papá, no puedo decidirme entre los ositos de goma y el chocolate. ¿Puedo comer ambos?, preguntó, completamente ajena a la tensión que había vuelto el aire a su alrededor denso y eléctrico. La inocencia de la pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo, recordándole que su primera responsabilidad era con la pequeña persona que confiaba plenamente en él para mantenerla a salvo. Pero al ver el rostro aterrorizado de Jessica, se dio cuenta de que a veces proteger a una persona significaba proteger a otra, y que alejarse de alguien que lo necesitaba desesperadamente no era el tipo de lección que quería enseñarle a su hija, aunque ella nunca lo supiera. «Dime qué quieren», le dijo Marcus a Jessica, con la voz asumiendo el tono tranquilo y mesurado que había usado al hablar con soldados asustados durante su primer tiroteo. «Y dime qué necesitas que haga». Jessica miró al obrero, que ahora estaba añadiendo una cantidad alarmante de azúcar a su café con la intensidad concentrada de alguien que ha estado trabajando doble turno y necesita toda la ayuda posible. Cuando volvió a hablar, sus palabras salieron a borbotones, como agua rompiendo una presa que había estado conteniendo demasiada presión durante demasiado tiempo. Hace 6 meses, presencié algo que no debería haber visto. Una reunión entre gente muy mala y gente muy poderosa. Lo denuncié al FBI, y desde entonces han estado construyendo un caso. Pero alguien filtró que estaba cooperando. Y ahora todos los involucrados quieren asegurarse de que nunca llegue a juicio. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de continuar. El juicio empieza el lunes por la mañana. Si no estoy presente para testificar, mucha gente peligrosa queda libre. Las piezas encajaron con la claridad que solo llega cuando todos los elementos aparentemente aleatorios de una situación revelan de repente su patrón subyacente. Jessica no era solo una joven asustada acosada por delincuentes. Era una testigo federal cuyo testimonio podría potencialmente desmantelar lo que parecía ser una importante organización criminal. La camioneta que estaba afuera no solo era una amenaza para ella. Era una amenaza para la justicia misma. Marcus sintió el peso del momento sobre sus hombros como una carga familiar. Se había unido a la infantería de marina porque creía en proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, y había llevado esa creencia consigo durante 2 despliegues y de regreso a la vida civil. De pie en esa tienda con luz fluorescente, con su hija preguntando por dulces y una joven aterrorizada pidiendo ayuda, se dio cuenta de que algunas responsabilidades nunca terminaban realmente. Simplemente aparecían con diferentes uniformes. El obrero terminó de preparar su café y se dirigió al mostrador, sacando billetes arrugados del bolsillo de su chaqueta. Al acercarse, Marcus tomó una decisión que cambiaría el curso de las próximas horas de maneras que jamás pudo anticipar. Miró a Jessica con la mirada firme de quien ha aceptado las consecuencias de sus próximas palabras. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo en voz baja, con la confianza serena que emanaba de años de hacer planes bajo presión y llevarlos a cabo sin importar los obstáculos. «Pero primero, necesito que me prometas algo. Pase lo que pase, la seguridad de mi hija es lo primero». «¿Me puedes dar eso?». Jessica asintió tan rápido que el cabello le cayó sobre la cara, y Marcus pudo ver que el alivio comenzaba a reemplazar parte del terror en sus ojos. Era la mirada de alguien que se estaba ahogando y que, por primera vez en días, sentía tierra firme bajo sus pies. Pero cuando el obrero llegó al mostrador y comenzó a colocar sus compras,
Marcus se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que los próximos minutos determinarían si su promesa de proteger a Jessica le costaría todo lo que apreciaba. El motor de la camioneta negra seguía rugiendo en el estacionamiento, y a través de las ventanas delanteras de la tienda, Marcus pudo ver movimiento en el asiento delantero. La paciencia que los ocupantes habían estado ejerciendo se estaba agotando, y pronto se verían obligados a actuar. La única pregunta era si Marcus estaría listo para ellos cuando lo hicieran. Marcus posó suavemente su mano sobre el hombro de Grace, sintiendo la calidez sólida de su pequeño cuerpo contra su palma. En ese toque encontró tanto su mayor vulnerabilidad como su mayor motivación. Pase lo que pase después sucedería. Porque un padre había decidido que proteger la inocencia era más importante que proteger la comodidad y que algunas peleas valían la pena, sin importar las probabilidades. El obrero pagó su café y regresó a la noche, dejándolos a los tres solos de nuevo bajo las fuertes luces fluorescentes. Jessica miró a Marcus con ojos que reflejaban esperanza y terror, esperando que revelara el plan que salvaría su vida o los pondría a todos en mayor peligro. Afuera, los ocupantes de la camioneta estaban cada vez más inquietos, y Marcus sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Pero por primera vez desde que todo esto había comenzado, sintió la calma familiar que siempre descendía cuando la incertidumbre daba paso a la acción. Había estado en peores situaciones, con peores probabilidades y menos opciones. La diferencia era que esta vez todo lo que más le importaba en el mundo estaba a su lado, preguntándole por dulces y confiando en que él la mantendría a salvo, mientras él descubría cómo cumplir su promesa a una desconocida que necesitaba desesperadamente que alguien creyera que valía la pena salvarla. Marcus bajó la mirada hacia Grace, luego de vuelta con Jessica, se dio cuenta de que a veces las batallas más importantes no se libraban en países lejanos contra enemigos extranjeros, sino en convenciones de 24 horas. Las tiendas de conveniencia luchaban contra el mal que prosperaba en las sombras y el silencio. Y a veces, ganar esas batallas requería que la gente común hiciera cosas extraordinarias, incluso cuando el coste era superior al que estaban dispuestos a pagar. Los faros de la furgoneta se encendieron de repente, atravesando la oscuridad e iluminando el interior de la tienda con una intensa luz blanca. Marcus sintió que Jessica se tensaba a su lado, respirando de nuevo entrecortada y superficialmente. El tiempo de planificar había terminado, y había llegado el momento de actuar, estuvieran preparados o no. Grace, cariño, dijo Marcus con voz firme a pesar de la adrenalina que empezaba a correr por su cuerpo. Necesito que hagas exactamente lo que dice papá. Bueno, vamos a jugar a un juego, pero es un juego muy importante donde seguir las reglas nos mantiene a todos a salvo. Grace lo miró con total confianza, asintiendo solemnemente como hacen los niños cuando perciben que las preocupaciones de los adultos se han vuelto repentinamente muy serias. ¿Qué clase de juego, papá?, preguntó, su pequeña mano encontrando la de él y apretándola con fuerza. Marcus le apretó los dedos con suavidad, sacando fuerza de su inocencia, incluso mientras se preparaba para hacer lo que fuera necesario para preservarla. De esas en las que ayudamos a quienes la necesitan, dijo, mirando a Jessica a los ojos por encima del mostrador, y donde le mostramos a la gente mala que la gente buena no se rinde sin luchar. Afuera, las puertas de los coches se cerraron de golpe con la firmeza de una decisión tomada, y Marcus supo que lo que sucediera después determinaría no solo si Jessica viviría para ver la mañana del lunes, sino si Grace crecería entendiendo que su padre era el tipo de hombre que se ponía de pie cuando más importaba, sin importar el precio personal. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. El motor de la furgoneta negra finalmente se apagó, y en algún lugar a lo lejos, unos pasos comenzaron a moverse sobre el asfalto frío con el ritmo mesurado de quienes habían esperado suficiente y se habían cansado de la paciencia. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar, y Marcus Thompson, exmarine y padre devoto, estaba a punto de descubrir de qué pasta estaba hecho, cuando todo lo que creía sobre proteger a los inocentes chocó con todo lo que temía de perder lo que más le importaba. Al final,
Se reduciría a si el amor era más fuerte que el miedo, si la valentía era más fuerte que la precaución, y si la promesa de un hombre a una joven asustada podía resistir el mal que la había estado acechando durante días. La respuesta se escribiría en los próximos minutos en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas en los suburbios de Colorado, donde la gente común estaba a punto de hacer cosas extraordinarias, porque a veces eso es lo que el momento exige. Los pasos se acercaban, y Marcus podía sentir la pequeña mano de Grace apretándose en la suya. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos, y Jessica no lo haría sola. A veces eso era suficiente. A veces tenía que serlo. El timbre de la puerta sonó con una nitidez metálica que atravesó el zumbido fluorescente. 2 hombres entraron, con las botas pesadas contra el suelo de linoleum. El primero era de hombros anchos y un tatuaje en el cuello le subía por el cuello. El segundo se movía con precisión depredadora, con la mano dentro de la chaqueta. Marcus sintió que se le aceleraba el pulso y la memoria muscular le invadía. Su mano izquierda encontró el hombro de Grace, con dedos suaves pero firmes, guiándola tras el expositor de dulces. Agáchate, cariño. Cuenta hasta 100. En silencio. La respiración de Jessica se convirtió en jadeos agudos. El escáner volvió a resonar entre sus dedos temblorosos. Buenas noches, Jessica, dijo Tatú, con una voz falsamente cálida. Hora de irnos. Marcus se hizo a un lado, colocándose entre los hombres y el pasillo de dulces. Su mano derecha se dirigió al bolsillo trasero, buscando su billetera, pero listo para coger las llaves. No era un arma muy potente, pero sí suficiente para comprar más. Las luces fluorescentes zumbaron con más fuerza. El compresor del refrigerador se encendió con un rugido mecánico. Afuera, el motor de la camioneta hacía tic-tac. Al enfriarse, caballeros, dijo Marcus con voz firme. La tienda está a punto de cerrar. Quizás quieran hacer sus compras y salir. La chaqueta del segundo hombre se movió. Algo metálico brilló. Bajo la tela. Esto no te incumbe, amigo. Solo aléjate. Los músculos de Marcus se tensaron. Su peso se desplazó a las puntas de sus pies. El centro de gravedad bajó. La postura de combate. Automática como la respiración. No puedo hacer eso. Jessica gimió detrás del mostrador. Sus zapatillas rechinaron contra el suelo mientras retrocedía hacia la salida trasera. Tatú entrecerró los ojos. Estás cometiendo un error. Su mirada recorrió la tienda, calculadora. Qué linda niña tienes ahí. Sería una. Lástima que la amenaza golpeara a Marcus como una descarga eléctrica. Todos sus instintos protectores explotaron a toda marcha. Grace estaba detrás del mostrador ahora. Pero Grace se había congelado. El miedo paralizó su pequeño cuerpo al darse cuenta de que estos no eran hombres agradables. El elefante de peluche se le escapó de las manos temblorosas. La mano del segundo hombre emergió de su chaqueta. La longitud de un cañón de metal negro. Empezó. Para girar hacia donde Grace estaba expuesta. Marcus se movió. Se lanzó hacia adelante como un proyectil. Cada fibra muscular se disparó en perfecta coordinación. 20 años de entrenamiento comprimidos en pura energía cinética. Su hombro se estrelló contra el plexo solar del pistolero con la fuerza de un ariete. El impacto levantó al hombre del suelo. Se estrellaron contra el refrigerador de bebidas, formando una telaraña de vidrio de seguridad al impactar. Las botellas explotaron, esparciendo vidrio y líquido por el suelo. El arma giró, deslizándose bajo el revistero. Tatú se abalanzó sobre Grace. El mundo de Marcus se volvió rojo. Se zafó del pistolero caído, giró sobre sus talones e interceptó el brazo de Tatú. Hueso contra hueso con un crujido espantoso. Marcus impulsó su rodilla hacia arriba, impactando en las costillas. El aire salió silbando de los pulmones de Tatoo. No toques a mi hija. Cada palabra puntuada por una violencia controlada. Marcus agarró a Tatoo por el cuello de la camisa,
Lo giró y lo estrelló de cara contra el expositor de billetes de lotería. El plástico se quebró. Los números se dispersaron como confeti. Grace gritó. Marcus giró. El pistolero se había recuperado. La sangre le manaba de la frente, buscando algo en su bota. Una pieza de repuesto, de pequeño calibre, mortal a corta distancia. El tiempo se dilató. Marcus lo vio todo con una claridad cristalina. El arma se alzaba, Grace seguía paralizada por el terror. Jessica se encogía de miedo tras el mostrador. Las luces fluorescentes se reflejaban en el acabado cromado del cañón. Agarró una botella de vidrio del suelo y la lanzó con la precisión de un lanzador. Explotó contra la sien del pistolero, dejándolo caer como una marioneta con los hilos cortados. Tatú se movía de nuevo. La sangre de su nariz rota teñía su camisa de carmesí. Ahora tenía el brazo de Grace, levantando su pequeño cuerpo como escudo. Retrocede, héroe, o el chico saldrá herido. Los ojos de Grace se encontraron con los de su padre, abiertos como platos, aterrorizados, confiando en que él arreglaría esto. Marcus sintió una oleada primaria e imparable en su pecho. La misma fuerza que hacía que las madres levantaran coches de los niños atrapados. La misma furia que impulsaba a los padres a actos imposibles de protección. Déjala ir. Su voz se convirtió en un susurro que transmitía más amenaza que cualquier grito. Déjala ir y te dejaré salir de aquí. Tatú apretó con más fuerza la muñeca de Grace. Ella gimió. No creo que Marcus ya se estuviera moviendo. Se desmayó a la izquierda, luego se lanzó a la derecha, rodando sobre los cristales rotos. Tatú balanceó a Grace como una muñeca de trapo, intentando mantenerla entre ellos, pero Marcus había calculado el ángulo. Subió desde abajo, hundiendo el puño en el riñón de Tatú con precisión quirúrgica. El hombre aflojó su agarre por reflejo. Grace cayó. Marcus la sujetó con el brazo izquierdo mientras que con el derecho encontró la garganta de Tatú. Levantó al hombre más grande del suelo, con los músculos tensos, las venas sobresaliendo como cables bajo su piel. Tocaste a mi hija, gruñó Marcus, con la cara a centímetros de los tatuajes, cuyos rasgos se tiñeron de púrpura. Grave error. Empujó al hombre hacia atrás, contra el expositor de cigarrillos. El metal se retorció. Los paquetes explotaron como palomitas. La conciencia de Tatú se desvaneció. Policía, nadie se mueva. El detective Mike Harrison irrumpió por la entrada, con el arma reglamentaria desenfundada, observando la destrucción. El pistolero inconsciente entre botellas rotas. Tatú colgaba flácida en las garras de hierro de Marcus. Grace se apretó contra el costado de su padre, a salvo, pero temblando. Marcus soltó a Tatú, quien se desplomó en el suelo como una marioneta rota. Sus manos se dirigieron inmediatamente a Grace, comprobando si tenía heridas. Su tacto era infinitamente suave después del salvajismo controlado de segundos antes. «Estás bien, cariño. Papi te tiene. Ahora estás a salvo». Grace hundió la cara en su pecho, su pequeño cuerpo temblando por la conmoción retardada. «Iban a hacerme daño, papi. Pero no lo hicieron». Marcus le susurró en el pelo, con la voz cargada de emoción. «Nunca te harán daño. No mientras yo respire». Harrison aseguró a ambos atacantes, hablando rápidamente por la radio. 2 sospechosos caídos. Se necesita ambulancia y refuerzos federales para Murphys en Maple. Los sospechosos tenían a un testigo federal en la mira. Jessica salió de detrás del mostrador, con lágrimas en los ojos. «Gracias», le susurró a Marcus. «Me habrían matado si no lo hubieras hecho». «No tienes que agradecerme», dijo Marcus, sin soltar a Grace. «Nos protegemos mutuamente. Eso es lo que hace la gente». Mientras las sirenas aullaban a lo lejos y los agentes federales empezaban a llegar, Marcus se sentó con Grace entre los escombros de la tienda. Ella se examinaba un pequeño corte en la palma de la mano, donde un cristal roto la había cortado. «¿Te duele, cariño?» «Un poco»,
Pero me salvaste, papi. Igual que los superhéroes, Marcus la besó en la coronilla, sintiendo el sabor salado de sus propias lágrimas. No, cariño. Los superhéroes tienen poderes especiales. Los papis simplemente tienen amor. Y a veces eso es más fuerte que cualquier cosa. A través de la fachada destrozada, luces rojas y azules lo pintaban todo con los colores de la justicia y la protección. Jessica estaba a salvo. Grace estaba ilesa. Los hombres malos irían a prisión. Pero más que eso, Grace había aprendido algo esta noche sobre la clase de hombre que era su padre. La clase de hombre que lucharía contra todo pronóstico para proteger a los inocentes. El tipo de hombre que jamás permitiría que quienes amaba sufrieran daño, sin importar el costo. ¿Podemos comer panqueques mañana, papá? Marcus rió entre lágrimas, abrazando a su hija mientras los paramédicos atendían a los atacantes inconscientes y los agentes federales aseguraban la escena. Los mejores panqueques que jamás hayas probado, cariño. Nos los hemos ganado. Afuera, la noche volvía a quedar en silencio. Pronto volverían a su cálido hogar con la mesa de la cocina, donde Grace hacía la tarea y Marcus la ayudaba con los problemas de matemáticas. La vida normal volvería. Pero esa noche había cambiado algo fundamental. Esa noche, Grace había visto a su padre convertirse en un héroe, no porque tuviera superpoderes, sino porque tenía algo más fuerte. El amor inquebrantable de un padre que movería montañas, lucharía contra ejércitos y enfrentaría cualquier peligro para mantener a su hija a salvo. Y a veces, cuando el mundo se vuelve oscuro y peligroso, ese es exactamente el tipo de héroe que más necesita. Las luces fluorescentes tarareaban su melodía familiar mientras padre e hija se preparaban para dejar atrás el campo de batalla y regresar al mundo pacífico que Marcus había luchado con tanto ahínco por preservar. Mañana habría panqueques, y el lunes habría justicia. Y siempre estaría la certeza de que, cuando más importaba, el amor había demostrado ser más fuerte que el miedo. El coraje había vencido a la violencia, y la promesa de protección de un padre se había puesto a prueba en el fuego y había salido intacta. Pero al llegar a la puerta, Jessica gritó en voz baja, «Marcus, espera». Se giró, con Grace aún en brazos, sus pequeños dedos jugueteando con el cuello de su chaqueta. Jessica estaba de pie entre los escombros, con aspecto frágil pero decidido, sus ojos albergaban algo que él no había visto antes. Una esperanza mezclada con una gratitud que era más profunda que las palabras. «No sé cómo agradecerte», dijo, con la voz firme ahora a pesar de todo. «No solo me salvaste la vida esta noche. Me devolviste mi futuro». Marcus recostó a Grace en su cadera, sosteniendo la mirada de Jessica. «No necesitas agradecerme. Solo asegúrate de que el futuro cuente para algo». «Lo haré». Hizo una pausa y miró a Grace, quien observaba este intercambio con la intensa curiosidad de una niña de 7 años que intenta comprender las emociones de los adultos. Quizás cuando todo esto termine, cuando el juicio termine y pueda volver a tener una vida normal, quizás podríamos tomar un café alguna vez. Me gustaría que Grace supiera que todavía hay gente buena en el mundo. Grace se animó al escuchar su nombre. ¿Puede Jessica venir a ver nuestra casa, papá? ¿Puede comer panqueques con nosotros? Marcus sintió un movimiento en su pecho. Una puerta que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba cerrada comenzaba a abrirse. Sara llevaba 3 años fuera. 3 años criando solo a sus hijos, siendo todo lo que Grace necesitaba, convenciéndose a sí mismo de que su pequeña familia de 2 era completa. Pero ahora miraba a Jessica, valiente, agradecido, vivo, porque había decidido ponerse de pie. Se preguntó si tal vez habría espacio para más. «Ya veremos, cariño», dijo con dulzura, pero sus ojos se quedaron fijos en Jessica. «Cuando todo se calme, ya veremos». 3 semanas después, Marcus le estaba enseñando a Grace a voltear panqueques cuando sonó el timbre. A través de la ventana de la cocina, pudo ver a Jessica en el porche con un ramo de flores y una sonrisa nerviosa. Se veía diferente, descansada,
sana, como alguien que finalmente había dejado de mirar por encima del hombro. «Es Jessica», chilló Grace, abandonando sus tareas de panqueques para correr hacia la puerta principal. Marcus la siguió, secándose las manos con un paño de cocina, con el corazón latiendo de forma complicada. Cuando abrió la puerta, la sonrisa de Jessica se ensanchó. «Espero no molestar», dijo. Le traje flores a Grace y ella levantó una taza de café de la cafetería local. «Pensé que tal vez podríamos tomar ese café del que hablamos». «Jessica». Grace se lanzó hacia adelante, abrazando la cintura de Jessica con el cariño desinhibido de una niña que ha reconocido a alguien como familia. «Papá me está enseñando a hacer panqueques. ¿Quieres ayudar?». Durante los meses siguientes, Jessica se convirtió en una presencia habitual en sus vidas. Pasaba los domingos por la mañana, trayendo flores frescas que Grace colocaba en frascos de vidrio por toda la casa. Le enseñó a Grace a trenzar pulseras de la amistad y escuchaba con infinita paciencia historias de niños de 7 años sobre el drama escolar y la política del patio. Marcus se encontró esperando esas visitas dominicales con más ganas de las que quería admitir. Jessica tenía una forma de hacer que su casa se sintiera más llena, más luminosa, como si alguien hubiera abierto ventanas que él no se había dado cuenta de que estaban cerradas. Se sentaba en la mesa de la cocina donde antes él había ayudado a Grace con la tarea solo. Ahora la observaba mientras Grace mostraba su último proyecto de arte o demostraba una nueva habilidad que había aprendido en la escuela. «Eres muy buena con ella», dijo Marcus una noche mientras estaban sentados en el porche trasero viendo a Grace correr. Luciérnagas en el patio. El juicio había terminado hacía meses. El testimonio de Jessica había puesto fin a algunos casos muy peligrosos. La gente y la vida había acomodado un nuevo ritmo. «Es fácil amarla», respondió Jessica con voz suave y cariñosa. «Tiene tu mirada, ¿sabes? Esa misma fuerza serena. Incluso aquella noche en la tienda, cuando todo era aterrador, confió plenamente en ti». Marcus sintió una opresión en el pecho con una emoción familiar. «Es lo mejor que he hecho en mi vida. Después de que Sara muriera, pensé que seríamos solo nosotros dos para siempre. Estaba bien con eso. Más que bien». «¿Y ahora?», preguntó Jessica con dulzura. Marcus observó a Grace atrapar una luciérnaga con sus manos ahuecadas, su rostro brillando de asombro mientras la pequeña luz pulsaba entre sus dedos. «Ahora, creo que tal vez haya espacio para más. Tal vez Grace merece ver cómo es cuando las personas se eligen, no solo aguantan juntas». La mano de Jessica encontró la de él en la barandilla del porche, sus dedos entrelazados con los de él en un gesto que parecía a la vez tentativo y seguro. «Me gustaría ser parte de esa decisión, si me aceptan. No como un reemplazo de nada que hayan perdido, sino como algo nuevo, algo construido sobre los cimientos de quienes ya son». Grace soltó la luciérnaga y corrió hacia ellos, con manchas de hierba en las rodillas y la alegría reflejada en su rostro. «¿Viste qué brillante era, Jessica? ¿Lo viste?» «Vi, cariño», dijo Jessica, jalando a Grace al porche entre ellas. «Fue hermoso, igual que toda esta noche». Mientras estaban sentados juntos, Marcus, Jessica y Grace, observando las luciérnagas bailar en el crepúsculo, Marcus se dio cuenta de que la valentía se manifestaba de muchas maneras. A veces significaba enfrentarse a hombres armados en tiendas de conveniencia. A veces significaba abrir el corazón a la posibilidad de que la pérdida no tenía por qué significar el fin del amor, sino el comienzo de algo diferente e igualmente valioso. Grace se apoyó en el hombro de Jessica, reclamando ya su lugar en esta nueva configuración familiar. «¿Vendrás a la obra de mi escuela la semana que viene? Interpreto a un árbol. No me la perdería», prometió Jessica, mirando a Marcus a los ojos por encima de la cabeza de Grace. «Estaré ahí para todo, si a tu papá le parece bien». Marcus asintió, sintiendo una inquietud que llevaba años reposando en su pecho. «Sí», dijo en voz baja. «Está más que bien». «Perfecto». Las luciérnagas continuaron su antigua danza,
y en el porche trasero de una casa que había conocido la pérdida y la sanación, el coraje y las segundas oportunidades, 3 personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables, comenzaron a construir algo nuevo juntas. No perfecto, no exento de desafíos, pero real, elegido y por lo que valía la pena luchar. A veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de noches de martes normales, cuando lo único que querías era leche para los panqueques de la mañana. A veces vienen con peligro y miedo, y la necesidad de ser más valiente de lo que jamás creíste posible. Y a veces, con mucha suerte, llegan con flores y pulseras de la amistad el domingo por la mañana, y el sonido de la risa de una niña pequeña mezclándose con el suave zumbido de las luciérnagas en el aire de la tarde. Grace se durmió entre ellos mientras emergían las estrellas, su pequeño cuerpo cálido y confiado, rodeado de las 2 personas que habían elegido amarla por completo. Y en ese momento, Marcus comprendió que la mayor victoria no era derrotar a los malos en la tienda. Era esta tarde tranquila, esta familia elegida, esta prueba de que el amor podía crecer en el espacio entre latidos, lo suficientemente fuerte para proteger lo que más importaba y lo suficientemente valiente para construir algo hermoso con los pedazos de lo que había existido antes. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. A veces es